Gracias. Hace unos días, aquí precisamente en la Octava, platicábamos con Juan Franco respecto a lo que estaba sucediendo con los artistas. Había un lema: no vivimos del aplauso. Los artistas se manifestaron frente a Palacio Nacional, esto fue el pasado 23 de diciembre, para reclamar adeudos a los pagos correspondientes a talleres, festivales y otras actividades impartidas para la Secretaría de Cultura capitalina y también federal. Le agradezco a Ami Lira, actriz y productora, que esté con nosotros precisamente aquí en la Octava para darle seguimiento a este tema. Ami, ¿cómo van las cosas? Antes que nada, muy buenas tardes, felicidades. Gracias. ¿Y cómo van las cosas? Muchas gracias, buenas tardes. Pues hasta el momento hemos tenido algunas respuestas. La verdad, lo que sucedió es que el 23 de diciembre que realizamos esta manifestación fue ya llegar a un tope en el que todos los acuerdos que habíamos hecho con el secretario de Cultura de la Ciudad de México se habían incumplido. Teníamos un oficio que firmado por él, en donde él decía que el 20 de diciembre se iban a liquidar todos los adeudos que se tenía con compañías, talleristas, organizadores, y esto no ocurrió. Entonces nos seguimos uniendo como colectivos de artistas. A esto se sumaron talleristas que ya también estaban organizados, y se sumaron también parte importante de las personas que hacen cultura a nivel federal, es decir, de otros estados, para decir que estaban viviendo la misma situación, que nos tiene pues en una realidad precaria para la cultura en México, y que es totalmente incongruente con este lema de la ciudad de capital cultural, ¿no? De ser una capital cultural y el próximo programa de capital cultural de América, cuando en realidad las cosas que se están sustentando son festivales de talla internacional, ¿no? Vivimos un radical mestizo en el Zócalo con artistas internacionales a los que evidentemente se les pagó, y venía un adeudo y un atraso de no pagarnos a los artistas nacionales de meses atrás, ¿no? Es decir, desde 11 meses atrás habíamos algunas personas que no habíamos recibido paga. El 23 de diciembre logramos que la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, escuchara todo esto que estaba pasando, de lo cual ella nos hizo saber que no estaba enterada, cosa que también ahí estuvo encontrada con información que nos había dado el doctor Suárez del Real, en donde nos había dicho que ya se había informado a la jefa de gobierno de la situación y que se estaban siguiendo como órdenes precisas para agilizar los pagos. Y el día que vamos a exponerle la situación ya directamente a ella, nos dice: yo no estaba enterada de que la situación era tan grave. Y por eso se genera el acuerdo de reunirnos el pasado viernes, el 27 de diciembre, en donde estuvo ella presente, también la secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, y atendimos como las partes importantes, que lo primero era qué iba a pasar con todos estos adeudos. Después, darle claridad a cuáles son los procesos de pago y las figuras bajo las que estamos representados y representadas los artistas de la Ciudad de México. Es decir, muchas veces lo que se nos hace es firmar convenios y no contratos formales, por lo cual hay muchas irregularidades, Claro. ¿no? Y se pueden justo generar estas cosas que han ocurrido desde años atrás, en donde no se nos paga a tiempo. Y lo que ocurrió específicamente en este año, en el 2019, es que se contrataron a dos empresas, o se subcontrataron a dos empresas, que son Viajes Premier y Sumedia, que son empresas que están terciando nuestros pagos, ¿no? Por parte del Fondo Mixto de Turismo, que además ya son cosas que no tienen que ver con cultura. Y estas empresas son las que pues no tiene nada que ver con la cultura, y entonces no pagaron a tiempo, no había respuesta, ¿no? Intentábamos localizarlos y no había respuesta, y entonces ya ahí hay todo un esquema pues de una mala práctica de contratación. Los dejan en indefensión totalmente. Exactamente. Uno de los acuerdos a los que llegamos y que esperamos que se cumplan es que eso no vuelva a pasar. La justificación que nos daba el secretario de Cultura de la Ciudad de México es que la Secretaría de Cultura no tiene la infraestructura suficiente para poder pagar a todas las personas involucradas en cultura, y que entramos a las convocatorias y que ganamos por convocatorias además. Pero lo que nosotros decíamos era, bueno, ¿cómo entonces siguen programando festivales? Claro. ¿No? ¿Cómo entonces siguen programando festivales? Nosotros seguimos trabajando, sigue ocurriendo que nosotros estemos brindando este servicio y este derecho además cultural a la ciudadanía, y que no se nos pague, ¿no? O sea, que no esté ocurriendo que se nos pague, pero que sí se sigan promoviendo otro tipo de festivales a los que tenemos claro que sí se les está pagando, ¿no? Sí, entonces, un trato completamente discriminatorio para ustedes. Exactamente, la discriminación estaba muy presente en esto.
Y bueno, llegamos a algunos acuerdos. Todavía ese día había información que pues no era real o no era verdadera. Algo que ocurrió es que logramos juntar a muchas personas, ¿no? Tanto de que tuvieran este problema con la Secretaría de Cultura local como la federal. Y la información que nos llevaron era de pagos que ya se habían realizado. Idéntico a la primera reunión que sostuvimos con el secretario de Cultura, ahí habían presentes personas a las que decían ya se les pagó esto o ya solamente son 2 festivales los que se adeudan, y pudimos decir no es verdad. No es real que solo son 2 festivales los que se adeudan, son muchísimos más. Había por lo menos 10 festivales más, me parece, que se adeudaban el día 27, y que entonces ya pone en un esquema real cuál es la situación que se está viviendo, ¿no? La información a veces es esa. Bueno, ya solo debemos el manejo a 2. erróneo a la mala de la información. Y las malas prácticas de que ellos, ni siquiera, es decir, la Secretaría de Cultura ni siquiera tenía una lista de cuántas personas eran a las que se les debía, ¿no? O sea, ni siquiera tenían eso controlado. Habían estado programándonos a todos, habíamos estado ganando convocatorias y no, es decir, la Administración de Finanzas no tenía un orden de cuántos realmente ya se habían pagado y cuántos se debían. Y ese era trabajo que nos estaban pidiendo que hiciéramos nosotros, cuando pues nosotros no estamos recibiendo el salario que reciben las personas que trabajan en la Secretaría de Cultura como para hacer eso que les corresponde a ellos. Entonces, la problemática a la que nos enfrentamos ahora es que, pues, tal cual, más bien, ellos admitieron el error, la jefa de gobierno expresó sus disculpas públicas, cosa que como comunidad agradecemos mucho, pero lo dijimos, hoy estamos a 30 de diciembre y muchos no hemos recibido el pago. Y no hemos comido de esas disculpas, no hemos pagado la renta de esas disculpas, ¿no? Entonces, ya finalmente lo que sucede es que las disculpas no nos están llevando a otro lugar, es decir, todo el caos que ellos generaron a nivel local y federal, las consecuencias las estamos viviendo nosotros, que somos los trabajadores de la cultura, que diario estamos trabajando por los derechos, por nuestros derechos laborales y culturales. Y ellos, la única respuesta que están dando es esa. Lo vamos a agilizar. No tenían incluso una fecha que darnos específica, y en este acuerdo firmado ya por todos los representantes que estuvimos ahí, la fecha que nos dieron para finalizar los pagos es el 31 de enero. Y esto lo decían por errores administrativos que pudieran ocurrir, pero bueno, es algo que finalmente no tendría por qué haber pasado. Es decir, tendrían que haber liquidado ya todos estos adeudos que ellos estuvieron generando, ¿no? Entonces, pues logramos esto, les pedimos que sí nos pusieran una fecha específica, aunque no estuviéramos del todo de acuerdo, porque nos parece una situación totalmente injusta para los trabajadores de la cultura. Y logramos también que se revisaran estas justo como estas relaciones que hay con estas 2 empresas terciarias, que sea algo que ya no ocurra, pero que también se clarifique por qué no hay sanciones a estas empresas y por qué no está habiendo una intención de resarcir el daño económico que ya hemos tenido todos los trabajadores de la cultura. A mí, dime. Permítame hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando precisamente de este tema, porque como bien dices, hay varios puntos ahí que no quedan claros. Uno, te soy muy honesto, a mí siempre me ha brincado eso de que un jefe no sepa lo que pasa alrededor, esa es la verdad, y parece que en México es muy común que el presidente, gobernadores, jefes de gobierno nunca se enteren lo que pasa a su alrededor. Hacemos una pausa y regresamos, ¿te parece? Claro que sí. Una pausa y volvemos con más aquí precisamente en el espacio de Julio Hernández. Soy Mariano Osorio. Sigue disfrutando de La Octava. Entrale sin miedo, Sabina Berman. No hay país desde Vietnam a los que haya entrado el ejército americano que no hayan sido destruidos, porque es el ejército más grande de la historia de la humanidad. Es un ejército de profesionales del asesinato. Nosotros no queremos que pase eso en México. Digo, no estamos en la situación ideal, hay un problema gravísimo que resolver con el narco. La estrategia del presidente es correcta, excepto que siguen la retórica. ¿Dónde está la despenalización, no solo de la marihuana, de toda la droga? Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava.
Los periodistas. No podía apropiarse de 3 años. Es peligrosísimo para una democracia lo que el señor Bonilla hizo. Claramente se trata de una reforma inconstitucional. Hay que recordar que Bonilla se presentó a las elecciones del 2 de junio para un mandato de 2 años, en lugar de los 6 habituales, debido a una reforma electoral que pretende homogeneizar todos los procesos electorales del país. La última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Todas las mañanas acompaña a Maite, Pancho y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista, la opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de La Octava, 8.1 de televisión abierta y en YouTube, La Octava TV. Juan Villoro, estoy honradísimo, la verdad, de tener la suerte. Ciertamente estamos ante un mundo muy diferente a los gobiernos del PRI que durante mucho tiempo robaron todos los lugares donde ocurren las tragedias, nos hacen saber que ahí hay geografía mexicana. Él ha construido un discurso que más que político es mesiánico. Por eso digo, no creo que él cambie. Él es una persona obstinada, lo hemos visto, lo ha llevado a resistir durante mucho tiempo cuando parecía que ya estaba derrotado. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael. Lunes a viernes, a las 15 horas. La Octava. Ellos también son guerreros. No hay problema, Willy. Bienvenidos a Guerreros, un espacio en el cual descubriremos muchos aspectos de nuestros invitados. Con mi papá y con mi mamá, y les dije, yo quiero ser artista. Y me dijo mi papá, ¿con H o sin H? Perdón. Donde yo empezaba como conductor de noticieros, hace como 500 canas menos y... Ándale. ¿Eres influencer? Sí. Soy guerrero. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrera. Ustedes ya saben de quién se trata y si no, lo averiguaremos en Lo hablaremos la apuesta. No te pierdas Guerreros en La Octava, aquí en el 8.1. Éntrale sin miedo. Vicente Serrano trae para usted entrevistas, Para que hablemos como los chayoteros no se atreven. investigación y las noticias más actuales sin censura. Denuncien, no se callen. Hoy programa de lujo. Éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Soy Patricia Durán de Entretejiendo Miradas y estás viendo La Octava. Estamos de regreso aquí en el espacio de Julio Astillero y estamos platicando con Ami Lira, actriz y productora, sobre este conflicto del cual hemos estado dando seguimiento que existe por la falta de pagos a los artistas, a los productores, a todas las personas que están llevando a cabo diversos trabajos, diversos eventos en materia cultural, tanto a nivel local como a nivel federal. Ami, para concluir esta interesante charla, un exhorto a las autoridades, una explicación real, porque lo platicábamos en el corte. Alguien está mintiendo, alguien está tapando información importante y no hay una explicación ni siquiera de cómo se está manejando ese dinero. Exacto, y lamentablemente, y algo que exponíamos en esta reunión con la jefa de gobierno, es nosotros, es decir, la cultura, cree en este nuevo gobierno, ¿no? Es decir, fuimos parte importante de impulsar esta nueva forma de gobierno, en donde existiera claridad y en donde se nos tomara en cuenta como trabajadores de las artes como parte fundamental de cómo se sostiene esta sociedad y de cómo podemos defender los derechos culturales de México. Entonces, pues sí, se exhorta a las autoridades a que cumplan con estos acuerdos, a que se pague ya todo lo que se debe. Es decir, te comentaba, ¿no? A nivel
nivel federal, Alejandra Frausto no ha dado una respuesta y lamentablemente hay muchos artistas y muchas personas de la cultura que están sufriendo estas consecuencias a nivel estados, ¿no? Es decir, en la Ciudad de México creo que estamos impulsando y sí, esto ayuda mucho, pero si estamos hablando de no centralizar, entonces, ¿por qué no se está dando respuesta a los estados? ¿Por qué hay tantos grupos en los estados que no están recibiendo su paga? Y también, claro, que se haga claridad en qué es lo que pasa con estos trámites que no están bien, ¿no? Es decir, qué pasa con estas dos empresas que lo platicábamos. Además, ya se ha demostrado que son irregulares y se les vuelve a dar. Claro. Exacto, y se les vuelve a dar esta licitación para pagarnos y no nos pagan, ¿no? Y nos dicen que no hay consecuencias y hay como toda esta cosa de, bueno, no hay contratos firmados. Eso es muy importante, estar detrás de qué pasa con las contrataciones dignas a todos los trabajadores de la cultura. Sí, porque a final de cuentas te dejan, reitero, si no hay contratos es un problema de las propias autoridades. No es posible que la autoridad no se pueda regular a sí mismo, ¿no? Totalmente. Entonces, que se revise esto, que la jefa del gobierno pedimos que esté muy atenta, porque si bien tenemos un secretario de Cultura en la Ciudad de México, bueno, ya vimos que hay irregularidad, confiamos en que el secretario ahora cumpla con estos acuerdos y siga impulsando incluso la Ley General de Derechos Culturales, que él mismo fue de los principales en promoverla, pero que realmente se cumpla, ¿no? Y que realmente sea algo que nos proteja como trabajadores de la cultura. A mí el espacio está abierto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, muchísimas.